Listo, ahora sí, ya está encendida nuestra grabadora. Y bueno, comenzamos pues muchachitos con nuestra clase de esta semana. Estamos en la semana número 6, ¿no? Y en esta sexta semana ya nos corresponde desarrollar los temas de literatura española, ¿correcto? Hemos visto hasta ahora eh, temas que se denominan del bloque de literatura universal. Recordemos, en nuestra primera clase hablamos sobre géneros literarios y figuras literarias. Ya en la segunda clase comenzamos con el estudio de los movimientos literarios y comenzamos con el clasicismo griego, ¿no? De la Edad Antigua. Y luego vimos la literatura medieval, Renacimiento y Barroco. En una siguiente clase hemos hablado sobre el romanticismo y el realismo. Y luego pasamos a ver la narrativa contemporánea, ¿no? Que está dentro del llamado vanguardismo, ¿no? Movimiento literario ya del siglo XX. Y bueno, ahora vamos a desarrollar algunos temas propios de la literatura española, ¿sí? Vamos a comenzar entonces viendo estos temas que nos remiten a los orígenes de la literatura española. ¿A qué periodo? Al periodo medieval, ¿correcto? Veamos entonces. Muy buenas tardes entonces con todos. Drisa, Lucero, Juliet, Reina, Leticia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Kevin Rosales, ajá. Luis Antonio García, ¿qué tal muchachitos, no? Augusto Rodrigo López, Nicolás Malpartida, José Christopher Chauca. Bueno, les comparto pues muchachos a todos las diapositivas, ¿ya? Y espero entonces me confirmen para poder ya continuar con la explicación, ¿no? Ahí están las diapositivas, se puede ver ya sin problemas. Vamos a poner la portada, ahí está. Dice literatura española, Edad Media, Renacimiento. A ver, ¿me confirman muchachitos? ¿Ya están viendo ustedes la diapositiva? ¿Sí? Sí puede verse, profesor. Buenas tardes. Pues, muchas gracias, muy amable, muy amable. Entonces ahora vamos a ver, vamos a ampliarlo y empezamos pues con esta explicación. ¿Correcto? Bien. Vámonos al periodo medieval, ¿correcto? Y explicamos. Bueno, estamos hablando de un periodo en donde la literatura comienza o entra a su etapa de formación, ¿sí? O mejor dicho, es el momento donde se producen las primeras manifestaciones literarias, pero antes hay que recordar, queridos muchachos, hay que recordar que en este periodo se están formando las lenguas romances o las lenguas románicas, ¿no? También llamadas neolatinas. Se llaman lenguas romances o lenguas románicas o neolatinas a aquellas lenguas que derivan del latín, que provienen del latín, ¿correcto? Muy bien. Eh, Vamos a resaltar primero el caso de las glosas, ¿no? Las glosas, como pueden leer ustedes, son las primeras manifestaciones lingüísticas, correcto, en lengua romance. Hay que recordar que durante la Edad Media, la lengua oficial del Imperio Romano era el latín, pero ya comienzan pues a manifestarse, repito, las primeras lenguas romances, ¿no? Por ejemplo, fíjense, este es un texto escrito en latín, pero en las márgenes, fíjense por acá, aquí, 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 ahora también fíjense por acá, hay pequeñas anotaciones. Muy bien, estas anotaciones reciben el nombre de glosas. Son las primeras manifestaciones lingüísticas en lengua romance, es decir, son los vestigios más antiguos que nos permite conocer en qué condición se encontraba el castellano, ¿no? Recién en su etapa de formación, ¿sí? Pero esto todavía no tenía un carácter artístico, no era poesía, no era literatura, no eran versos, ¿no? ¿Cuándo recién aparecen los primeros versos en esta lengua romance? Bueno, estos versos los vamos a encontrar recién, muchachos, en el siglo XI. ¿Sí? En el siglo XI aparecen las jarchas mozárabes. Las jarchas mozárabes sí ya son los primeros versos, digamos, en un castellano muy antiguo, en su etapa de formación. Entonces, he ahí la primera luz de la literatura española, con las jarchas mozárabes.
Recordemos que en esa época España está tomada por los moros, España está invadida por los moros. Y los moros utilizan pues su lengua, el árabe o el hebreo, ¿no? Y hacen poesía pues en estas lenguas, en árabe, en hebreo. Y a esos poemas se les llamaban moaxajas, ¿correcto? Los poemas escritos por los árabes en su lengua en este periodo se le llamaban moaxajas. Pero ¿qué sucede? Al final de las estrofas aparecían pequeños versos, pequeños versos. Muchas veces eran estrofas pequeñitas de 4 o 5 versos que estaban al final de las estrofas. Al final de las estrofas de las moaxajas, ¿no? Aparecían pequeñas estrofas, estribillos le llaman, de 4 o 5 versos que se repetían a lo largo de todo el poema. Repito, el poema se llamaba moaxaja, estaba escrito en hebreo o en árabe, pero al final de cada estrofa, ¿no? Aparecían versos que se llaman pues estribillos, que ya no estaban en hebreo ni en árabe, sino estaban en lengua romance. Se llamaban el dialecto mozárabe, ¿no? Son las primeras manifestaciones literarias o poéticas del castellano en su etapa de formación, ¿correcto? Entonces, es ahí el primer chispazo de lo que fue o de lo que es la literatura en lengua española, en lengua castellana. Pero luego, entonces, toda la literatura en el castellano va evolucionando y es así que ya en el siglo XII aparece el Méster de Juglería. Méster de Juglería. Méster de Juglería quiere decir oficio del juglar. Menester, menester, oficio, ocupación, y juglaría viene de juglar. Entonces, Méster de Juglería, repito, quiere decir oficio del juglar. ¿Y cuál era el oficio del juglar? ¿Cuál era el oficio de los juglares? ¿No? El juglar, correcto, era un poeta, pero al mismo tiempo también realizaba otras actividades. Para llamar la atención de la gente, el juglar también pues podía dedicarse a la danza, a hacer malabares, entretener con historias humorísticas, ¿no? Pero sobre todo era un gran declamador el juglar. ¿Sí? El juglar declamaba muchas veces sus propios poemas o a veces poemas que habían sido elaborados por los trovadores, por otros poetas, ¿no? Llamados trovadores. El juglar, entonces, se ganaba la vida entreteniendo a las personas en las plazas y a cambio la gente pues sabía retribuir el trabajo del juglar porque le daban a veces alimentos o prendas para vestir, prendas de vestir, o también dinero, ¿no? Y de esa forma sobrevivían los juglares, ¿correcto? Muy bien, pero también se conoce con el nombre de mestre de juglería a todo ese conjunto de composiciones elaboradas y difundidos por ellos, ¿no? Este conjunto de composiciones que en un primer momento eran de carácter épico, eran composiciones épicas, donde se estaban resaltando las luchas, las batallas que llevaban a cabo aquellos héroes de España que estaban peleando por la reconquista de España, que estaban buscando expulsar a los árabes de España. Por lo tanto, hay que resaltar que estas composiciones tenían un carácter épico, eran entonces épicas, heroicas, ¿no? Y sobre todo estaban basados en personajes reales, pues, y en hechos reales, ¿no? De tal manera que son composiciones que tienen un carácter histórico y además nacionalista, porque hay que recordar que estos héroes están peleando por la libertad de su nación, de su patria. Eso con respecto al contenido de estas composiciones. Es importante también recordar que los juglares difundían estas composiciones de manera oral. Eso creo ya lo habíamos dicho, ¿no? Difundían sobre todo en las plazas públicas, ¿no? Así de manera oral. Y como se difundían de manera oral, pues es que no quedaba un nombre impreso en la memoria de la gente, ¿no es así? Por eso es que estas obras son consideradas también como de autores anónimos, ¿correcto? Ahora, en cuanto al manejo formal, en cuanto a la estructura de estas composiciones, vamos a ver que los cantares, o mejor dicho, estas composiciones elaboradas por los juglares, no tenían una versificación perfecta, no tenían una medida perfecta. No todos los versos tenían el mismo número
¿no? De sílabas métricas. Por eso se llama rima irregular o versificación irregular. Y en cuanto al manejo de la rima, como no todos los sonidos rimaban de manera perfecta, se habla de rima asonante. Rima asonante y métrica irregular. Eso con respecto a estas composiciones o cómo eran estas composiciones que elaboraban y difundían los juglares. Lamentablemente, esta literatura, estas obras elaboradas por los juglares se han extraviado, se han perdido con el transcurso del tiempo. Es mínimo lo que se conserva. Muchas veces se mencionan títulos de obras, pero esas obras no están, no existen, ¿no? Solamente existen de nombre. Se ha logrado conservar fragmentos del famoso cantar de Roncesvalles y de manera casi íntegra, el famoso cantar de Mío Cid. Por eso es que el cantar de Mío Cid, además de tener pues un valor artístico, una dimensión estética importante, también es una obra de gran trascendencia por su valor también histórico como único testimonio, ¿no?, de cómo eran casi de manera íntegra los cantares de gesta que eran elaborados por los juglares y difundidos por los juglares durante este periodo de la Edad Media, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar un poco, en un instante, sobre el famoso poema de Mío Cid. Antes, es importante también mencionar el Mester de Clerecía. Mester de Clerecía, ¿sí? Mester de Clerecía quiere decir, muchachitos, oficio de los clérigos. Oficio de los clérigos. Esto quiere decir, repito, que así como existía pues una poesía difundida por los juglares, también existió una poesía difundida, elaborada y difundida por los clérigos. Hay que recordar que en esa época la iglesia es una institución de mucho poder, es la institución hegemónica en realidad. Por lo tanto, los clérigos, a través también del trabajo poético, van a buscar difundir la doctrina cristiana. Es decir, en este caso la literatura va a ser un arma, un instrumento para difundir la doctrina cristiana. Se trató de una literatura entonces eminentemente religiosa. Los clérigos escribían sobre los textos bíblicos, sobre la vida de Cristo, sobre los milagros de la Virgen, sobre escenas de la vida de los primeros mártires de la iglesia, en fin, ¿no? Era una literatura estrictamente religiosa. Los clérigos sí difundían ya sus composiciones de manera escrita, ¿no?, porque ahora ellos escribían sus poemas, sus textos, y lo podían compartir con pues, los clérigos de otros monasterios, ¿no? Y así podían recibir también ellos, y estas composiciones podían llegar de un lugar a otro, pero ahora de manera escrita. Los clérigos, a diferencia de los juglares, tuvieron un mejor cuidado del manejo de la forma, ¿no?, en el poema. Para empezar, su lenguaje era más culto, y en cuanto a lo que es el manejo de la métrica y de la rima, pues también hubo un mayor cuidado en ese sentido. Ellos utilizaron una forma estrófica llamada la cuaderna vía. La cuaderna vía era una estrofa que tenía pues cuatro versos, y por supuesto había un cuidado con el manejo de la rima. Aquí sí los sonidos finales riman de manera perfecta, y a eso se llama rima consonante, rima consonante. Y en cuanto a lo que es la medida de los versos, todos los versos tenían 14 sílabas métricas. Se trataban de versos alejandrinos. Por lo tanto, se habla de una métrica regular. Entonces aquí la rima es consonante y la métrica regular. Y aquí sí ya tenemos autores conocidos, ¿no? Autores conocidos como por ejemplo, ahí está, el arcipreste de Hita, autor de El libro del buen amor, o también mencionemos al poeta Gonzalo de Berceo, autor del libro Milagros de Nuestra Señora. ¿Sí? Muy bien, queridos muchachos. Esto con respecto, pues, al Mester de Juglería y Mester de Clerecía. Ahora sí, nos vamos a centrar en el famoso cantar de Mío Cid, ¿ya?
Seguramente ustedes en el colegio algo han visto sobre esta obra, ¿no? De repente tuviste que leer algunos fragmentos, la tarea, pero bueno, ahora vamos a conocer un poquito más el contenido de esta obra, ¿sí? Veamos. Primero, ya dijimos que esta obra está escrita en lengua romance, no en latín, ¿no? No se escribió en latín, sino en lengua romance. ¿Cuál es el tema principal? Acuérdate, el tema principal, la recuperación de la honra. El Cid ha sido desterrado, como vamos a ver, por el rey Alfonso VI. Ante los ojos de todos, el Cid ahora ha sido echado prácticamente del reino de Castilla como si fuera un vulgar ladrón. Se le ha acusado de ser desleal al rey, una ofensa terrible, ¿no? Le han acusado de quedarse con parte de los tributos que él cobra. Y entonces el rey lo ha desterrado. Terrible. Es algo injusto. Y el Cid quiere limpiar su honra ante todos y se lo va a demostrar al rey. ¿De qué manera? Peleando contra los enemigos de España, peleando contra los enemigos del rey, liberando ciudades que están bajo el dominio de los moros. De esa forma el Cid le va a demostrar al rey que él es un hombre leal al rey, leal a España. Entonces el tema es la recuperación de la honra. Es un poema extenso, está compuesto de 3.730 versos. En épocas ya contemporáneas, en épocas modernas, contemporáneas, el poeta o el estudioso español Ramón Menéndez Pidal divide este texto en tres grandes partes. O sea, no es que la obra en sí está dividida en tres partes, no. Ya es un estudioso español llamado Ramón Menéndez Pidal quien se da cuenta de que esta obra tiene tres momentos significativos, ¿no? Y les ha denominado de esta manera. La primera parte, destierro del Cid, ¿no? Luego vienen las bodas de las hijas del Cid y por último la afrenta de Corpes, ¿sí? La afrenta de Corpes. Muy bien, esta obra se sigue considerando como una obra de autor anónimo, ¿correcto? Por algún tiempo se creyó que su autor era Per Abad, porque en el texto, al final, en la hoja final, dice, esta obra fue escrita por Per Abad el año de 1207. Y durante mucho tiempo se creyó pues que la obra había sido escrita por este personaje, Per Abad, firmado 1207. Pero ¿qué sucede? En aquel entonces, los copistas, los que se encargaban de copiar fielmente toda la obra, ponían al final su nombre, ¿no? Y la fecha en el que terminaron su trabajo. Y bueno, resulta que en aquel entonces no existía la palabra transcribir. Y entonces, ¿qué palabra utilizaban los copistas para indicar que han realizado su trabajo? Como utilizaban también el verbo escribir. Y eso, al parecer, ha traído confusión, porque este copista puso al final, esta obra fue escrita, ¿no? Pero que significa también transcribir. Entonces, hoy por hoy, los estudiosos de esta obra consideran que en realidad Per Abad era simplemente un copista que había hecho su trabajo. Entonces, si lo que se conserva es una copia, ¿no? ¿Dónde está el original? El manuscrito original. Bueno, sobre el manuscrito original no se tiene ninguna información, permanece extraviada. O puede ser que en algún momento, pues, se estropeó, se perdió, por algún motivo, pues entonces la obra dejó de existir, ¿correcto? Bueno, pero se mantiene ahora en el Museo de Madrid, en España, una copia, es decir, este manuscrito que habría sido pues elaborado por este famoso Per Abad el año de 1207. Muy bien, pero vamos ahora al contenido de la obra, ¿ya? Vamos al contenido de la obra. Bien. Poema de Mío Sí. El códice, el manuscrito que se conserva, bueno, está pues también dañado. Le han arrancado la hoja inicial, imagínate. Y le han arrancado también, y eso se nota que ha sido con tijera, le han arrancado dos hojas del interior. Pero el estudioso que ya mencionamos, Ramón Menéndez Pidal, apoyándose en otros textos que también hablan sobre la vida del Cid, como la famosa Crónica de los 20 Reyes, allí él llena esos espacios que están en la obra, ¿no? Por ejemplo, cuando uno comienza a leer la obra, de frente ya ve que el Cid está saliendo desterrado, ha abandonado su casa, él es de Vivar, él es del pueblo de Vivar, por eso se llama Rodrigo Díaz de Vivar. Está saliendo del pueblo de Vivar y cuando voltea
se da con la sorpresa de que su casa, ya se metieron a su casa, ¿no? Ya se están llevando las cosas que él ha dejado, están saqueando su casa. Y eso es un golpe muy duro para el Cid, porque tampoco se está yendo solo, se va al destierro con su esposa, ¿no? En todo caso, él sale de Vivar con su esposa, doña Jimena, y sus dos hijas pequeñas, Elvira y Sol. El Cid se va al destierro. ¿Mm? Pero ¿qué ha pasado antes? Seguramente esta información estaba en la hoja que está, ¿no?, arrancada. Y bueno, lo que se sabe es pues que el Cid, como ya les dije hace un momento, el Cid es desterrado por el rey Alfonso VI debido a que los enemigos del Cid, gente de su propio entorno, pero que lo envidian, ¿no? Eh, Han ido donde el rey y le han dicho pues que el Cid es un hombre desleal, que se viene quedando con parte de las parias, es decir, los tributos que él cobra, ¿no? Y bueno, el rey en un primer momento como que no ha querido pues darle mucho crédito a estas habladurías, ¿no? Pero luego le recuerdan un hecho pues nada grato al rey, la jura de Santa Gadea. ¿Qué había pasado allí? En ese lugar el rey iba a juramentar, pues, ¿no? Y todos sus hombres desfilan ante él, sus soldados, para mostrarle pues lealtad, ¿no? Para mostrarle obediencia y lealtad por siempre. Pero ¿qué sucede? Cuando le corresponde al Cid, el Cid se atreve a decirle algo que nadie lo puede decir, solo él, ¿no? ¿Qué le dice el Cid? Pues él le dice que el Cid se postrará ante el rey y le mostrará obediencia por siempre si es que aquí jura ante todos que no tuvo nada que ver con la muerte de su hermano, el antiguo rey. Sí, porque Alfonso VI asumía el trono porque, porque el rey anterior, su hermano, acababa de morir en situaciones no esclarecidas todavía, no muy claras. Y entonces muchos sospechaban pues de que el nuevo rey, Alfonso VI, algo había tenido que ver con todo esto. Pero claro, como les decía, nadie se lo podría, ¿no?, enrostrar, pero el Cid lo hace. Claro que esto le permite al rey, ¿no?, aclarar muy bien y decir ante todos que él no tuvo nada que ver con la muerte de su hermano, pero ya ha sido un momento nada agradable. Por eso que cuando los enemigos del Cid le recuerdan esto al rey, el rey se convence, se deja convencer de que efectivamente el Cid está quedándose con parte de los tributos que cobra y determina entonces su destierro. Y le da como plazo 9 días para que abandone el reino de Castilla. 9 días. Entonces, muchachos, el Cid se va al destierro con su familia, abandonan Vivar y de Vivar llegan a un pueblo más grande llamado Burgos. Cuando llegan a Burgos, lo primero que hace el Cid es buscar un lugar donde su esposa y sus hijas puedan descansar. Es decir, buscan una posada, ¿correcto? Buscan una posada. Llegan a la posada, llegan a Burgos, buscan las posadas, pero se dan con la sorpresa de que todo está cerrado. Las posadas tienen sus puertas y ventanas cerradas. ¿Pero esto a qué se debe? El Cid no sabe responderse. Pero encuentra la respuesta poco después. Una niña de 9 años se le cruza en el camino y le va a contar la verdad. ¿Qué le cuenta? Que hace poco acaba de llegar una orden del rey. ¿Qué dice el rey? Que nadie debe brindar ayuda al Cid. Nadie. Y pobre de aquel que incumpla este mandato. Será castigado severamente. A esa persona que incumple el mandato del rey se le quitarán sus tierras, se le quitarán su casa, se le quitará, además le arrancarán los ojos de la cara. Imagínense. Entonces, la gente está asustada, le dice esta niña. Nadie lo va a ayudar, señor. El Cid, al saber esto, sale de Burgos. Se va, sabe que ahí no va a conseguir nada. Cuando ya está en las afueras de Burgos, un hombre de ese pueblo viene y le da alcance. ¿Y qué sucede? Le lleva alimentos, le lleva bebida, dice, al menos para su familia, señor, para que se alimente. Pero sí le dice, esto es muy peligroso para ti. ¿No temes perder aquí todas tus propiedades? ¿No temes por tu vida? Y el hombre le dice, bueno, poco o nada es lo que tengo aquí, señor, así que no perderé nada. Y además, ya no pienso quedar acá, voy a acompañarlo al destierro, sé que usted también luego peleará contra los moros, ¿no? Y entonces el Cid le toma afecto a este hombre se llama Martín Antolínez, pero el Cid lo bautiza con el apelativo de el burgalés cumplido, burgalés, porque él es de Burgos.
cumplido, que ahí funciona como sinónimo de buen hombre, bondadoso, ¿no? Generoso. Pero al momento el Cid se da cuenta de algo, que este Martín Antolínez además tiene otra gran cualidad, además de su bondad. Es un hombre astuto, tiene facilidad de palabra. Entonces le dice, tú me tienes que ayudar, tú me vas a ayudar, Martín Antolínez. Y le dice, ¿conoces a los judíos Raquel y Vidas? Pues bien, quiero que vayas donde ellos y les digas lo siguiente. Diles que es verdad, que he venido quedándome con parte de los tributos que cobraba. Y como consecuencia de eso, diles que tengo 2 arcas repletas de oro y que no puedo tampoco estar llevándolas de un lugar a otro. Y que he pensado en ellas para que se queden bajo la custodia de estas 2 arcas. Pero a cambio diles, necesito 600 marcos. Necesito 600 marcos y ellos se quedarán con las 2 arcas en garantía, ¿no? Si yo no cumplo con mi palabra, entonces podrán quedarse con todo. Convéncelos. Martín Antolínez va y convence fácilmente a los judíos, Raquel y Vidas. El Cid ha preparado 2 arcas, 2 baúles, los ha llenado de arena y los ha sellado. Los judíos piensan que es oro y se van a llevar las arcas. No se vuelve a saber nada sobre el asunto en la obra. Luego, más adelante no nos dicen qué pasó. Los judíos descubrieron el engaño, el Cid cumplió con su palabra, les devolvió todo su dinero, no se sabe. Lo que sí se sabe es que con ese dinero que le han dado los judíos, el Cid se dirige a la ciudad de Cardeña y allí en la abadía, en el monasterio de Cardeña, va a dejar a buen recaudo a su esposa y a sus hijas. El Cid habla con el abad y les dice, señor, tengo este dinero. Bastante, ¿no? Dice el abad, esto es bastante. Lo que sucede es que yo no sé cuánto tiempo voy a demorar, cuánto tiempo voy a tardar en regresar, para que no les falte nada en mi ausencia. Y si por algún motivo el dinero se termina, por favor, no escatimen gastos, que no les falte nada en ningún momento. A mi regreso, yo se lo devolveré todo, multiplicado por 4 además, señor. Se ha hecho tarde, el Cid decide pasar la noche, ¿no?, con su esposa y sus hijas en el monasterio de Cardeña. Pero a la mañana siguiente se tienen que despedir. La esposa del Cid lo lleva ante la presencia de la Virgen y allí, al lado también de sus hijas, los 4 van a orar. ¿Mm? Los 4 van a orar, lo que denota también el fervor religioso de la época, ¿no? Pero el Cid se marcha ahora. ¿Y a dónde se marcha? ¿A dónde se va a ir el Cid? A limpiar su honra. Recuerda que ese es el tema principal, ¿no? El Cid va a limpiar su honra. ¿De qué manera? Va a pelear contra los enemigos del rey. El Cid es un infanzón, ese es el título nobiliario que tiene. Y por ello mismo tiene algún grupo de soldados bajo su potestad. Y estos soldados han decidido seguirlo al destierro, porque el Cid les había dicho, pueden volver a sus casas, partiré al destierro. Pero estos soldados, en señal de lealtad, y este es un tema muy importante de la época, ¿no? La lealtad al jefe. Le dicen, señor, nosotros hemos decidido acompañarlo al destierro. Y el Cid se siente muy conmovido con esto. Y entonces, el Cid tiene un pequeño grupo de soldados, pero luego recluta a más gente, de tal manera que su ejército va creciendo y con ellos el Cid comienza a recuperar pequeñas ciudades que están en manos de los moros. Recupera, por ejemplo, la ciudad de Castejón, la ciudad de Alcócer. Y cada vez que recupera una ciudad, el Cid le dice a su primo, Alvar Fáñez, apodado Minaya, le dice, llévale un regalo, llévale este regalo al rey de mi parte. Y dile que permita que me pueda yo reencontrar con mi esposa y mis hijas aquí en Valencia, que permita que ellas de Cardeña puedan venir hasta aquí a reencontrarse conmigo, ¿no? Y entonces, primero es que el Cid primero va recuperando pequeñas ciudades, ¿no? Pero luego hace el pedido de sus hijas, ¿no? Para que vengan a unirse con él. Primero va recuperando pequeñas ciudades, su ejército va creciendo, pero al finalizar ya el primer cantar, el Cid va a recuperar una ciudad más grande, la ciudad de Barcelona, que está en manos del conde Ramón de Berenguer. El Cid derrota a Ramón de Berenguer y recupera España, no, perdón, en Barcelona, y además le arrebata a Ramón de Berenguer la famosa espada colada, ¿no?
Y esto permite que la fama del Cid esté creciendo, ¿no? Cada vez más y más. En el segundo cantar, al inicio del segundo cantar, el ejército del Cid pues es más grande porque el Cid también cuando recupera una ciudad consigue oro y ese oro lo distribuye entre sus soldados. Esto también ha despertado de que, ¿no?, muchos más vengan a pelear al lado del Cid. El Cid ahora goza de mucha fama, tiene un ejército más grande, más sólido y por lo tanto se va a plantear recuperar la ciudad más grande que está en manos de los moros. ¿Cuál es? Valencia. El Cid de todas formas intenta tomar la ciudad de Valencia. Lo intenta una y otra vez y siempre cae. Después de 9 largos meses, imagínense, después de 9 meses de asedio, ¿no?, finalmente el Cid y sus hombres logran recuperar la ciudad de Valencia. Y es allí recién donde se produce todo un acontecimiento nacional. Todos celebran la heroicidad, la valentía del Cid. El Cid llama a su primo Minaya y le dice: escoge los 100 mejores caballos que tengamos y llévaselo como un presente al rey. Y es ahí donde recién le dice que permita que su esposa y sus hijas vengan a reunirse con él allí en Valencia. Y el rey acepta. Y el Cid no lo sabe, pero el rey sale con su comitiva a buscar al Cid. Y se van a encontrar cara a cara a orillas del río Tajo. Cuando el Cid lo ve, por supuesto, se va a postrar en señal de obediencia a su rey. Y el rey le va a decir que se ponga de pie. No soy digno de mirarle a los ojos, dice el rey, ¿no? Y entonces le dice al rey, y el rey, ¿no? Solo sería digno de mirarle a los ojos cuando usted, ¿no?, me haya perdonado. Prácticamente eso le dice. Y el rey lo perdona, y el Cid, emocionado, como que se reconcilia con el rey, lo abraza fuertemente en señal de afecto y lo besa además. Le da un beso. La obra dice, ¿no?, que en eso se puede entender como un gesto entonces de cariño, de agradecimiento, de afecto hacia el rey. Pareciera que acá termina la obra, porque al fin ya el Cid logró su propósito. ¿Qué cosa, no? Limpiar su honra, convencerlo al rey de que él es un hombre leal, y el rey lo perdona. Pero la obra no termina ahí, porque ahora entran a tallar los enemigos del Cid, ¿no? Los enemigos del Cid, entre ellos los infantes de Carrión, piden las manos de las hijas del Cid. El Cid no acepta en un primer término porque sus hijas todavía son pequeñas. Una tiene 13 años y la otra tiene 14. Y bueno, pero los infantes de Carrión van a pedir al rey que interceda por ellos. Y el rey habla al Cid sobre el asunto de las bodas. El Cid sabe que no puede oponerse a la voluntad del rey y le dice: señor, yo le entrego mejor a usted, le entrego a mis hijas y usted vea qué es lo mejor para ellas. Lo compromete, ¿no?, al rey. Tú te encargas, tú las cuidas. Y el rey, bueno, dice: no hay problema. Decreta que se casen con los infantes de Carrión y se celebran las bodas de las hijas del Cid. 15 días se celebran estas bodas. El Cid demuestra además ser un suegro muy generoso, porque le llena de regalos a sus ¿no?, yernos. La famosa espada colada y tizona. La colada que le había arrebatado al conde Ramón de Berenguer, y la tizona que se le había arrebatado al rey Búcar de Marruecos. Se las entrega a sus yernos. Les regala oro también para ellos. Carambas, premiados los infantes de Carrión, ¿no? Pero después de tanta celebración, llega la noticia de que los moros se están reorganizando, que los moros vienen a recuperar territorios perdidos, ¿no? Y entonces el Cid y sus hombres también se tienen que reorganizar. Pero los infantes de Carrión no quieren estar en la batalla. Son cobardes, pero van a aducir de que allá en Carrión su familia los espera para celebrar sus bodas. Así es que el Cid, bueno, permite que ellos marchen. Además que ya habían demostrado su cobardía antes. ¿Se acuerdan la famosa escena de León? Cosa curiosa. El Cid era muy querido por mucha gente y por eso tenía algunas mascotas. A alguien se le había ocurrido alguna vez regalarle un león al Cid. El Cid tenía su león, imagínense, ¿no? Y bueno, en algún momento dejaron mal cerrada la jaula y el león apareció en el patio donde estaban los soldados del Cid descansando. Todos se alarmaron, por supuesto, pero los infantes de Carrión, don Diego y don Fernando, salieron huyendo despavoridos, así, desaparecieron a esconderse, ¿no? Al momento el Cid se levantó ante el ruido, se levanta, y cuando le avisa el señor, el león,
el Cid se acerca donde el león, increíble, ¿no? Se acerca donde, y le recrimina por qué se ha salido. Y lo toma de la melena y como si fuera un cachorro se lo lleva así hacia la jaula donde lo cierra, donde lo encierra, pues, ¿no? Sus hombres se ríen pues por este hecho, como el Cid prácticamente se ha llevado al león, pero rompen o estallan en carcajadas cuando recuerdan cómo salieron huyendo los infantes de Carrión, quienes han quedado como verdaderos cobardes. Ahora, muchachitos, los infantes de Carrión se marchan, van a irse con sus esposas, pero el Cid, para que no les pase nada durante el viaje, manda una comitiva para que los escolte hasta Carrión. Cuando ya estaban cerca a Carrión y están atravesando el Robledal de Corpes, los infantes de Carrión hablan con los soldados que los vienen escoltando y les dicen, de aquí a Carrión ya no hay ningún peligro, todo bien. Y además queremos quedarnos aquí solos con nuestras esposas. Finalmente los soldados dan la media vuelta y se marchan. Pero hay un hombre del Cid que ha quedado por los alrededores y va a ser testigo de cómo aflora el odio que sienten los infantes de Carrión por el Cid. Porque primero comienzan a ofender a sus esposas, las tratan muy mal y finalmente las amarran a unos árboles semidesnudas y las van a azotar cruelmente. Las van a flagelar cruelmente. Imagínense, muchachos, ¿no? Cuando el Cid se entera de esto, por supuesto que va a quejarse donde el rey. ¿Cómo es posible? El Cid ha sido deshonrado una vez más. Y entonces el rey ordena que se lleve a juicio a los infantes de Carrión. En otras palabras, que se celebren las Cortes de Toledo. Finalmente, ¿qué se dictamina? Contra los infantes de Carrión se dictamina que, uno, se les declara traidores. Dos, deben devolver todo lo que el Cid les ha entregado. Y otro, el Cid, para limpiar su honra, debe batirse a duelo con los infantes de Carrión. Pero como ustedes saben, el Cid es un guerrero que ha peleado contra ejércitos completos. ¿Qué iba a hacer con esos dos muchachos cobardes? Los iba a destrozar, ¿no? Es por eso que el Cid elige a dos de sus hombres para que lo representen y estos finalmente acaban con los infantes de Carrión. Ya en la parte final, en los últimos versos, nos enteramos de que después las hijas del Cid nuevamente han sido pedidas en matrimonio, esta vez por los infantes de Navarra y de Aragón, lo cual va a significar un ascenso en su estatus social. La obra termina cuando nos informan que tiempo después, nos dicen, a una edad ya avanzada, pero eso sí, gozando del aprecio de toda su gente, gozando de mucha fama, es que el Cid va a perecer. En otras palabras, el famoso poema de Mío Cid termina cuando nos anuncian la posterior muerte del Cid. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Esto entonces con respecto al famoso poema de Mío Cid. Pregunto, ¿todo bien? ¿Se ha entendido hasta aquí? ¿Todo correctamente? Sí, sí, sí. ¿Qué me dicen, muchachos? ¿Todo está bien? ¿Mm? Todo correcto. Se entiende, dice Brisa, Lucero. Muy bien. Aarón, todo bien, correcto. Miguel, Alejandro, ya listo. Julieta, Reina Leticia, muy bien, correcto. Todo bien. Daniel Elías, Paco Taipe, muy bien, correcto. Damaris Belén del Rosario. ¿Mm? Muy bien, muchachos. Damaris Belén del Rosario. Ajá. Bien, entonces ahora vamos a pasar a Siglo de Oro Español. ¿Qué es el Siglo de Oro, muchachos? El Siglo de Oro es el momento más importante en la historia de la literatura española. Nunca antes ni después volvió a repetirse un fenómeno similar, donde en una misma época, en un mismo periodo, aparecieran tantos genios, ¿no? Tantos genios dentro de un solo país, ni siquiera a nivel universal, en un solo país. Van a aparecer genios como Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Garcilaso de la Vega, Fray Luis Ponce de León, Luis de Góngora y Argote, Francisco de Quevedo y Villegas, y tantas otras figuras, muchachos, van a vivir en este periodo, en el llamado Siglo de Oro. El Siglo de Oro
atraviesa por dos etapas. ¿Ya? La primera etapa es la que se va a desarrollar durante el Renacimiento, en sus inicios, a lo largo de todo el siglo XVI, pero ya en el siglo XVII se va a desarrollar el Barroco. Esas son las dos etapas del famoso siglo de oro español, Renacimiento y Barroco. Y en todos esos periodos hubo artistas geniales, geniales, geniales. ¿Ya? Hoy vamos a hablar un poquito sobre la poesía en el Renacimiento. Poesía o género lírico renacentista, ¿no? Siglo XVI. En la primera mitad del siglo XVI surge la escuela italiana. ¿Qué cosa fue la escuela italiana, muchachos? Un conjunto de poetas que van a escribir al itálico modo. Otra pregunta, ¿qué significa escribir al itálico modo? Algo muy interesante. Vamos a ver que los poetas italianos de la época van a entrar en contacto con los poetas españoles. Y es así como van a nacer en los españoles la intención de escribir a la manera italiana, escribir al itálico modo. ¿Qué significa escribir al itálico modo? Significa escribir o hacer poesías utilizando algunas formas estróficas, ¿no?, que venían de Italia, como el soneto, por ejemplo. El soneto es un poema que tiene una estructura definida, dos cuartetos y dos tercetos. Ese es un soneto. Y en la escuela italiana comenzaron a utilizar el soneto, las octavas reales, las liras, las silvas, las estancias. Pero escribir al itálico modo no solamente tiene que ver con la forma estrófica que vas a usar, también tiene mucho que ver con el contenido. Con el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Claro, los temas tratados por los poetas de este periodo. ¿Mm? Estos temas van a ser prácticamente retomados de la literatura clásica antigua, de la literatura romana sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son esos temas recurrentes? Carpe diem, Beatus sil y locus amoenus. ¿Correcto? Cuando hablamos del carpe diem significa aprovecha el día, vive la vida intensamente. Los poetas sobre todo le cantan a los jóvenes y le dicen, la vida es efímera y sobre todo la juventud. Es efímera, se va a acabar en algún momento. Vive intensamente ahora. ¿Ah? Deleítate, viaja, conoce nuevas gentes, deleítate con el comer, en fin, ¿no? Carpe diem, porque luego viene la vejez, todo se marchita, ya nada de eso va a quedar, nada de este esplendor de tu juventud quedará después. Así que ahora, vive intensamente, aprovecha el día. El Beatus Ille quiere decir dichoso aquel. El Beatus Ille es una invitación donde el poeta se maravilla de aquellas personas que algún día abandonan todo lo que tienen en la ciudad. La ciudad, caos, bullicio, vicios. Entonces, el Beatus Ille es el canto a esa persona que renuncia a todo, ¿no? Lo enaltece, lo encumbra. Tú, ¿no? Beatus Ille, ¿no? Dichoso aquel hombre que lo abandona todo para irse al campo. Ahora vamos a ver, justamente, en el poema Oda a la vida retirada de Fray Luis Ponce de León, se maneja este tópico del Beatus Ille. Locus amoenus, en castellano ya quiere decir lugar ameno, la descripción del campo, la descripción detallada del campo, el paisaje, el cielo azul, ¿no? Los arbustos, los grandes árboles, ¿no? El río, la vegetación, las flores, el prado, los animales, todo esto se describe como un lugar agradable para vivir, ¿no? Garcilaso de la Vega, en una de sus églogas, me parece que es la égloga primera, donde él dice, corrientes aguas, puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, oh verde prado de fresca sombra llena, ¿no? La descripción del campo, de la naturaleza, a eso se llama locus amoenus. Muy bien, dentro de la escuela italiana, vamos a ver, el iniciador de la escuela italiana fue el poeta Juan Boscán, pero la máxima figura, ¿no?, el más grande representante de la escuela italiana fue Garcilaso de la Vega. Garcilaso tuvo una vida breve, ¿no? Fue un hombre de letras, pero también un hombre de armas.
fusionaba muy bien lo que era el ideal de la época, el hombre de armas, pero al mismo tiempo también un intelectual. Garcilaso muere joven, sin embargo dejó valiosísimas obras como por ejemplo la Égloga Primera. En la Égloga Primera encontramos a dos pastores, Salicio y Nemoroso, y los dos se lamentan, ¿no?, por el tema amoroso, como vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué nos dice Salicio? Primero, en un primer momento hay una voz que nos presenta todo, inclusive presenta a los personajes, ¿no?, del poema. El dulce lamentar de dos pastores, Salicio juntamente y Nemoroso, he de contar sus quejas, imitando, cuyas ovejas al cantar sabroso, estaban muy atentas los amores, de pacer olvidadas escuchando. ¿Mm? Se le voy a compartir el dulce lamentar de dos pastores. Y luego le da voz al pastor Salicio. Y escuchamos a Salicio que se desgarra, ¿no?, de amor por su amada que no le corresponde. ¿Y qué le dice Salicio, no? Oh, oh el dulce, oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve, Galatea. Estoy muriendo y aún la vida temo, temola con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. O sea, sin ti no hay razón para vivir, le dice el pobre, ¿no? Y luego escuchamos al otro pastor, Nemoroso. Nemoroso sufre todavía más. Mi parecer es que sufre mucho más, porque a él se le acaba de morir la novia. Él amaba y era amado, ¿no? Y ahora la muerte la ha privado de la mujer que tanto quería, ¿no? ¿Y qué dice Nemoroso? Oh, tela delicada, antes de tiempo dada a los agudos filos de la muerte. Entonces, de la escuela italiana van a surgir otras escuelas, ¿no? Van a querer seguir esta idea de escribir al itálico modo. Y así va a surgir la escuela aragonesa, la escuela de Madrid, la escuela sevillana y sobre todo hay que recordar a la escuela salmantina. La escuela salmantina estaba conformada por un conjunto de catedráticos de la Universidad de Salamanca. De todos ellos, el más destacado es Fray Luis Ponce de León. Él escribió textos como La Perfecta Casada. Tradujo el Cantar de los Cantares, lo tradujo al castellano y eso le costó prisión. Estuvo preso 5 años por ello. Pero recordemos sobre todo de él sus famosas odas. Escribió odas maravillosas. La más conocida es esta, Oda a la vida retirada, donde justamente aborda el tema del Beatus Ille, dichoso aquel, y le canta a esos hombres y les dice, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Ya en la parte final, Fray Luis Ponce de León dice, vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigos, libre de amor, de celos, de odio, de esperanzas, de recelos. Muy bien, muchachitos, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos estado? Todo correcto entonces, ¿sí? Me parece que todo ha marchado muy bien, ¿sí? Entonces, ahora vamos a compartir, me interesa compartir con ustedes sus preguntas, muchachitos. ¿Ya? Quiero que voy a compartirles el enlace para que puedan ver sus preguntas, sus 10 preguntas de autoevaluación, ¿correcto? A ver, unos instantes. En estos momentos les paso porque quiero que me confirmen si pueden abrir sin problemas el enlace. ¿Ya? Está día sábado. Copiamos. Y ahí está. A ver, confirmen, muchachitos. A ver, ¿quién me confirma? ¿Se puede abrir ya el enlace? ¿Sí? Sin problemas.
¿Sí no es así? Muy bien, muchachos. Entonces, como hemos podido ver, esta semana hemos hablado ya sobre literatura española, ¿correcto? Y dentro del contexto de la literatura española, hemos hablado de la etapa de formación. En esta etapa de formación hablamos primero sobre las llamadas glosas, ¿no? Son las manifestaciones lingüísticas más antiguas, pues, ¿no? Que nos permite conocer el castellano en su etapa de formación. Pero eso todavía no es poesía. Recién lo que es poesía lo vamos a ver con las jarchas mozárabes. Bueno, las jarchas mozárabes sí son las primeras manifestaciones literarias en lengua romance. Pero lo que nosotros hemos resaltado sobre todo es lo que vimos durante el periodo medieval. ¿No es así? Durante el periodo medieval eh, se desarrolla el méster de juglería, o también llamado oficio de los juglares. ¿Se acuerdan? Señalamos las características y nos hemos centrado en el famoso poema de Miosi. ¿Ya? Hay que recordar sobre todo las características del méster de juglería. Bueno, y del poema del Miosi, bueno, los hechos más importantes que hemos relatado, ¿no es así? El argumento. Y bueno, por ahí nos preguntan también a veces por el tema principal. El tema principal, que es la recuperación de la honra, ¿correcto? Y luego ya hemos visto, después de la recuperación de la honra y del argumento, hemos visto ya el siglo de oro. Mencionábamos que el siglo de oro es el momento más importante en la historia de la literatura española. Es el periodo donde aparecen las grandes figuras de la poesía, la narrativa y el teatro español. Nosotros solamente nos hemos centrado hoy en el caso de la lírica, en la poesía del siglo de oro y de un periodo, el Renacimiento, porque recuerda, el siglo de oro tiene dos etapas, Renacimiento y Barroco. Nosotros solamente hemos hablado del periodo de renacentista y aquí hemos mencionado a dos autores, Garcilaso de la Vega y el otro, Fray Luis Ponce de León, ¿correcto? Muy bien, ya la próxima semana vamos a hablar, muchachos, sobre el siglo de oro, continuaremos hablando sobre el siglo de oro, pero esta vez vamos a centrarnos en el campo de la narrativa, y en la narrativa vamos a hablar un poquito sobre las novelas picarescas, mencionaremos el caso de El Lazarillo de Tormes, pero comentaremos un poco más sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y ya en el campo del teatro, dentro de lo que es el teatro del siglo de oro, vamos a comentar sobre dos grandes figuras, Pedro Calderón de la Barca y su obra La vida es sueño, y sobre todo, con mayor detenimiento, vamos a hablar de Félix Lope de Vega y Carpio, y comentaremos su obra Fuente Ovejuna, ¿correcto? Muy bien, muchachos. Entonces, aquí nos vamos a quedar por ahora. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya? Entonces, un fuerte abrazo para todos. Voy deteniendo nuestra grabación. Detenemos nuestra grabación. Listo. Ya está.